Ahora sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, se han bendecido unos a otros, o sea, esta atmósfera que tenemos espiritualmente hablando está cargada de bendición. ¿Amén? Bien. Hoy día tenemos un mensaje que es para estos tiempos, que le he puesto por título Fe y confianza plena. ¿Cuántos necesitan fe en este tiempo? ¿Sí? Sí. Darnos brevemente al Señor, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojos nomás. Aleluya, Padre bueno, te damos gracias porque en esta mañana te hemos podido alabar y adorar. Hemos podido sentir el toque de tu presencia. Gracias, Señor, por este pueblo que está ávido de escuchar tu palabra. Sí, Señor, úsame y también que ellos reciban la palabra que tú tienes para ellos. Lo pedimos de una manera sencilla en el nombre del Señor Jesús y todos decimos amén. Muy bien, voy a pedir a mis hermanos que están en la cabina que me pongan el primer texto bíblico, que es un texto muy conocido, Hebreos 11:6. ¿Alcanzan a ver? ¿Claro? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. He puesto ahí bien subrayadito. Digan conmigo, sin fe es imposible. Entonces con fe es posible. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener una vida que se resuma en la fe. Como dijo el profeta, el justo por la fe vivirá. Pero dice que es necesario o se requiere que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando nosotros tenemos la idea de acercarnos a Dios, pensamos que Dios es un Dios, pero en realidad en Hebreos capítulo 4 dice que nosotros, o sea, toda nuestra vida está delante de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando cerramos nuestros ojos y nos ponemos en relación con Dios, entonces debemos estar solamente conscientes que Él está frente a nosotros. ¿Amén? No tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Él ya está ahí. ¿Amén? Eso es lo que dice el texto. El que se acerca a Dios crea que le hay. Ese le hay es un lenguaje antiguo. Más exacto sería que crea que Él está. ¿Ok? En el idioma antiguo que se escribió la Biblia, no diferencia entre ser o estar. Ser y estar es lo mismo. O sea que Dios está ahí con todo lo que Él es. ¿Amén? Entonces dice que aquellos que lo hacen de esta manera tienen un premio, un galardón. ¿Amén? ¿Le gustan los premios o no le gustan los premios? Entonces queremos ser galardonados aquellos que le buscamos. Le buscamos no para encontrarnos, sino lo buscamos porque Él ya está allí. ¿Amén? Bien, ahora, en cuanto a la fe, hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero señalar en esta mañana. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo introdujo un cambio importante en el concepto y la naturaleza de la fe y su aplicación en la vida de un creyente. En el Antiguo Testamento, cada creyente debería aportar su propia fe, su propia confianza en Dios. Dependía de la naturaleza humana de su fe. Vamos a poner un ejemplo. Segundo Crónicas 20:20. Segundo Crónicas 20:20. Dice así, y cuando salieron al desierto, está hablando del pueblo de Israel. Los pongo en contexto. Ellos estaban siendo invadidos por 5 naciones y ellos se encomendaron a Dios. Le buscaron para saber cuál era la estrategia para poder vencerlos y como ellos tenían profetas, entonces los profetas traían la palabra fresca para ese momento. Entonces, mientras ellos salían, Josafat, que el rey de Judá en ese tiempo, estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La pregunta que les hago según este texto: ¿a quién debían creer?
a Dios. ¿Y a quién más? A sus profetas. De hecho, hay un profeta ahí, pero los que tenían que creer eran ellos. Amén. O sea, el mandamiento imperativo que estaba ahí es: crean, decía el profeta. Entonces la respuesta del pueblo era creer. ¿Me están siguiendo? Otro ejemplo, Salmo 4:5. Estamos subrayando la responsabilidad de creer está en el creyente. Dice: ofrecer servicios de justicia y confiar en Jehová. ¿Quiénes tenían que ofrecer? El pueblo. Porque está igual, le está diciendo ofrecer. ¿Y quiénes tenían que confiar? El pueblo tenía que confiar. La palabra con fe tiene la misma raíz. O sea, que el que cree confía y el que confía cree. ¿Amén? Listo. Entonces, hemos visto de igual manera en estos dos textos y podríamos usar otros también, pero ya digamos el punto quedó establecido. Entonces la fe y la confianza dependía del hombre natural, porque no había nuevo nacimiento. ¿Cuántos saben que el nuevo nacimiento es obra del nuevo pacto? ¿Sí? No había nuevo nacimiento. Entonces el hombre natural debía confiar y creer en Dios bajo la influencia de la invitación que le hacía Dios. ¿Eso qué significaba? Que si Dios se manifestaba en un lugar y estaba influenciando toda esa área, Dios le invitaba a creer y el creyente decía: sí, acá está Dios, lo puedo. Que dice que cuando el ejército salió con los músicos delante, dice que Dios le dio la victoria. Imagínense si estuviéramos acá con un estratega militar, le diría: oye, ¿tú sabes que pones tus músicos adelante y ya venciste? Nos diría que estamos locos. Pero con Dios no, porque para Dios las cosas de Él, para el hombre natural son locura, pero para el creyente son realidades. Amén. Entonces, ellos vencieron por creer que Dios iba a usar músicos ungidos y ir delante para poder lograr la victoria. Y la Biblia dice que los enemigos se mataron entre unos y otros. Amén. Porque la fe no es para la razón. Amén. Amén. Bueno, entonces, ahora, quiero que entiendas algo también. A pesar de esta fe y confianza que tenía la gente de ese tiempo, nunca el pueblo de Dios pudo cumplir a cabalidad los mandamientos divinos y llevar una vida plena de santidad, salvo poquísimas excepciones, como podemos mencionar a Daniel. Dice la Biblia que cuando lo investigaron a Daniel, no le encontraron nada que sea un mal testimonio. ¿Te imaginas si nos vigilaran a las 24 horas? ¿Podríamos decir como Daniel? Algunos son bien sinceros. Bien. Fíjese que este hombre, sin embargo, el Antiguo Testamento está con varias historias de caídas de varios hombres de Dios. Voy a mencionar rápido algunos. Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Le quitó la primogenitura al hermano, le quitó la bendición al hermano y después tuvo un problema muy serio porque el hermano quiso matarlo. ¿Se equivocó o no se equivocó? Sí, pero Dios es un Dios bueno que lo restauró. Otro caso, David. David era un hombre extraordinario, pero le quitó la mujer a Urías Eteo y mató al esposo. ¿Se equivocó o no se equivocó? ¿Pero Dios lo restauró? Sí, lo restauró. Elías, un portentoso hombre de Dios, que cuando él decía caiga fuego del cielo, el fuego venía del cielo y caía sobre las personas. Estaba hablando sobre gente mala, ¿ok? Sin embargo, cuando Jezabel lo amenaza, él sale huyendo, deprimido, pensando en que ya no tenía ninguna esperanza y se mete a una cueva. Y ahí Dios lo encontró y le dijo: sal. Porque los siervos de Dios, los hijos de Dios, no son para que estén metidos en cuevas, sino para que sean libres en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿se equivocó Elías? Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que a pesar de que estos eran hombres consagrados, no pudieron vencer algunas áreas de su vida. ¿Amén? Amén. Entonces, bajo el antiguo pacto, la fe personal humana estaba basada en la presentación de sacrificios de animales y del derramamiento de la sangre de ellos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente presentaba su cordero, lo sacrificaban y eso le daba paz en cuanto al pecado. Entonces podía ejercer su fe. ¿Amén? Porque nadie puede ejercer su fe cuando está en pecado. Es difícil ejercer fe cuando uno está mal. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es real. Entonces ellos tenían que santificarse primero a través de la sangre del animal y después creer. ¿Sí? Sin embargo, estos hombres de Dios, a pesar de que tenían algunas fallas, a través de la sangre de animales, ¿ok? Y a través de una fe que ellos mismos estaban construyendo, pudieron abrir el mar, detener el sol y la luna, abrir ríos, pasearse dentro de un horno sin quemarse, pasar la noche con los leones y demás. ¿Sí? Fíjate, qué tremendo. Ahora, ya Dios no nos manda a hacer todas esas cosas, porque estamos en otro tiempo y en otro propósito. Amén. Sin embargo, vemos a través de la historia del cristianismo que repetidas veces han habido excesos en la doctrina de la fe. Desde una fe no entendida hasta una super fe. Le voy a poner el caso. Un misionero se fue a evangelizar una tribu y le dijo, Marcos 16 dice que si yo bebo un veneno, yo no me voy a morir. Y como no me voy a morir, entonces ustedes van a creer en el evangelio. ¿Qué cosa pasó? Se bebió el veneno y ¿qué pasó con el hombre? Se murió. Porque Dios no obra de esa manera. Cuando el apóstol está diciendo eso, está diciendo si por casualidad tú te bebes un veneno y estás haciendo la obra de Dios, Dios va a hacer algo milagroso contigo. Porque no podemos tentar a Dios. Entonces, ¿quién estará más interesado en distorsionar el concepto de la fe en la vida de un creyente? El enemigo. ¿Sí? El diablo es el que quiere que nosotros no entendamos la fe, porque de esa manera no la podremos usar. Entonces, este tipo de excesos en la fe malentendida, han traído mucha frustración, mucha decepción en la vida de muchos creyentes, cayendo en duda, en incredulidad, en temor incluso que la palabra de Dios no se cumpla en su vida. Es real, ¿no es cierto? Porque hemos batallado con esas cosas. Fíjese, la palabra creyente significa que tiene fe. Pero ¿cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces no hemos creído lo suficiente? ¿Y cuántas veces hemos andado en temor? ¿Verdad o no? Ok. Entonces, hemos aprendido equivocadamente también, porque en algún sistema religioso se ha enseñado que para que tú tengas la fe de una manera grande en tu vida, tienes que hacer sacrificios personales, tienes que pagar ciertos precios, tienes que hacer cosas como ayunos, vigilias, retiros, y aunque todo eso está bien, eso no necesariamente va a producir la fe en tu vida. Porque la fe, vamos a estudiar en un rato más, parte desde otro punto. El creyente, si no se mueve en la fe de Dios, entonces lo que va a suceder es que va a dar la imagen que su Dios es diferente. Es un Dios medio ausente, medio despreocupado, que no está en la vida diaria de sus hijos. ¿Me está siguiendo? Estoy yendo un poco rápido. ¿Sí? Entonces, ¿Dios sí está interesado en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Pero muchas veces, ¿te ha pasado lo mismo que a mí?
¿Te has atorado en algún punto? Y le estás preguntando a Dios, yo estoy creyendo, pero ¿qué está pasando? ¿Les ha sucedido? Amén. ¿Cuántos quieren seguir entendiendo esto? Aleluya. Entonces, estábamos hablando de que Dios requiere que una iglesia, la iglesia del Señor en general, cualquier congregación, necesita estar caminando en una fe que es, como diríamos, es muy puntual, ¿sí? Vamos a revisar a la iglesia del primer siglo, la iglesia original, la que empezó con los apóstoles. Se caracterizaba por materializar al Dios viviente y a un Jesucristo resucitado. Entendía que si no podía comprobar a Dios en este mundo material, era solamente una ilusión. Imagínense, Hechos capítulo 3, Pedro y Juan están yendo al templo a la hora de orar. Y había un paralítico que había estado siempre en esa y Jesús había pasado siempre por ahí, pero no lo había sanado porque la sanidad que Dios quería la iba a traer a través de Pedro y Juan. Entonces, dice la Biblia que cuando ellos estaban entrando, el mendigo le pidió dinero porque en ese estado pues tenía que mendigar. Y resultó ser que los apóstoles siempre estaban operando en un discernimiento. Se dieron cuenta que este hombre tenía una fe para ser sanado. Cuando ellos declararon, fíjate, tú sabes que estaban cantando en la mañana, quiero portar la gloria de Dios o ser portador de la gloria de Dios. Significa que un creyente que porta a Dios en su vida, porta esa atmósfera, llega a un lugar y puede contagiar hasta su propia fe. Amén. Entonces, el apóstol le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo tomó por la mano y lo levantó. Y el hombre dice que se le afirmaron las piernas y comenzó a danzar delante de toda la gente. Y la gente se comenzó a amontonar y ellos pudieron testificar en que Jesucristo lo había sanado. Amén. Entonces no son ilusiones. Cada vez que recibimos una respuesta de Dios en este mundo natural, estamos diciendo, Dios es real, Dios existe, Jesucristo está vivo y resucitado. Amén. Entonces, la iglesia del primer siglo se movía de esa manera, por tanto, ni el imperio romano, ni la persecución, ni el martirio, ni nada que se le parezca, pudo con esa iglesia porque estaba fundamentada y enraizada en la fe. Amén. Mira, 1:3, porque evidentemente el enemigo no desea que nosotros caminemos en una fe como la que estamos hablando, porque él va a querer que tú sustituyas por otro tipo de creencia. ¿Sí? Judas 1:3. Pues eso es lo que le dice el Señor a Jesús vive. Amados, amén. ¿Se sienten ustedes amados? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pablo lo dice en otra parte, dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué fe es la que recibieron los primeros cristianos? Dice que es una fe que ya le fue dada. Ya le fue dada. Entonces, ¿dónde está la fe? Dios se le entregó a la iglesia del primer siglo y esa fe que ellos recibieron, la recibieron todas las generaciones de cristianos a través del tiempo, pero cada generación tenía que recibirla y caminar en esa fe. Amén. Porque ya nos fue entregada. Pero ¿qué pasa? Como tenemos que batallar, ¿por qué tenemos que batallar? Porque el enemigo va a tratar de que tú no andes completamente en la fe que Dios tiene para ti. Amén.
Entonces, esta fe que está hablando la Biblia no es una fe que viene por el estudio. No es porque tú puedes lograrla o alcanzarla por ti mismo o porque la practicaste suficiente, sino una fe que la tienes que recibir. Están muy tranquilitos ustedes, ¿no? Sí. Esto nos va a llevar a la diferencia sustancial que existe entre la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo. Vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a ver qué dicen los evangelios. Vamos a tomar un texto de ahí. Marcos 11, 20 al 26. Marcos 11, 20 al 26. Marcos 26. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Pero en el original no dice eso. Dice: tened la fe de Dios. Una cosa muy diferente es decir: ten fe en Dios. Está diciendo que el objetivo lo estás teniendo hacia Él. Tened fe en Dios. Pero cuando te dices ten la fe que le pertenece a Él, que es de Él, estamos hablando que ya no es nuestra fe. Es la fe de Él. ¿Ok? Entonces, díganme ustedes, hermanos, ¿la fe de Dios falla? ¿La fe de Dios es imperfecta? ¿La fe de Dios produce resultados? ¿Alguna vez Jesús, usando la fe de Dios, no pudo hacer algo? ¿No es cierto que no? Entonces, esa fe, para que podamos entenderla, es parte de la naturaleza de Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene la fe en su naturaleza. Por eso es que Él, lo que Él habla, viene a realidad. A Dios no se le ha acabado su fe. Después que ha creado todas las cosas, Él puede seguir creando cosas nuevas. Y la fe de Dios es tan perfecta que crea cosas de la nada. El ser humano, si quiere hacer algo, por ejemplo, esta hoja de papel, tiene que sembrar. Esto es de algodón, creo, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que procesarlo, pero tuvo que salir de algo que ya existía. Pero Dios no. Dios crea de la nada. Entonces la fe de Dios, en este pasaje que no tenemos tiempo para analizar otros aspectos, la declaración principal de Jesús aquí es a sus discípulos, a sus apóstoles. Les dice: así como han visto que la higuera se secó y que yo lo hice, está hablando Jesús, dice: si ustedes tienen la fe de Dios, podrán hacer lo mismo. Amén. Bien, otro texto. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 3:16. Justo este está ambientado en la historia cuando Pedro y Juan levantan en el nombre de Jesús a ese paralítico. Dice Hechos 3:16. En su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que dice que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La palabra por ahí es mediante. O sea, mediante la fe que proviene de Jesucristo, este hombre fue sanado, fue levantado. Amén. Amén. Otro texto. Ahora vamos a las epístolas. ¿Sí? Gálatas 2:20, ese texto tan lindo, tan conocido. Hermanos, Gálatas 2:20. A ver, digan amigo, con Cristo
Amén. ¿En la fe de quién? La fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que hay una constante? Amén. La fe del Hijo de Dios. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, él no les está dando sugerencias sobre la fe. Está diciendo que esta fe estaba en Cristo y debe ser la misma que debe estar en la vida de un creyente para que Jesús se manifieste y la gente vea a Jesús y no a nosotros. Amén. Entonces, acá sale algo muy importante. Mire, todo lo que es Dios, todo, eso no lo podemos entender, pero vamos a solamente usar la palabra todo. Todo lo que es Dios lo vació en Cristo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la Biblia dice, o sea, en Cristo es como si Dios hubiera dado y se hubiera metido en un vaso. Este cuerpo de Jesús estaba Dios habitándolo a plenitud. ¡Qué maravilla! Porque cuando Felipe le pregunta, ¿el Padre dónde está? Le dice, el Padre que habitaba en él, porque el Padre hacía las obras. ¿De tanto tiempo anda conmigo Felipe y todavía no te has dado cuenta? ¿No te das cuenta? Yo estoy en mi Hijo. Amén. Entonces, la misma fe que habla aquí, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Bien. Un texto más. Me se olvidaba. Sí, es importante. Si todo lo que Dios es lo metió en Cristo, todo lo que es Cristo, ¿a dónde lo metió? A la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Amén. Entonces, por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En cada creyente estaba Jesús. Eso prueba que Él ha resucitado, porque un pedazo de Él, por así decirlo, está en cada uno de los que creen. Pero a veces nos olvidamos que es nosotros. Por supuesto, tiene que haber un comienzo de cómo empieza la vida y esa realidad viene a su vida. Amén. Entonces, acuérdate que tú eres un miembro de Cristo. Y como dijo, si tú fueras la planta del pie, no importa, siendo de Cristo. Amén. Muy bien. Finalmente, Apocalipsis 14:12. 14:12. De hecho, hermanos, hay muchos más textos, solamente le estoy dando 4. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí? Hay una fe que es de esta manera. Cristo tenía la fe de Dios, pero la iglesia tiene la fe de Cristo. Esa fe divina pasó de Cristo a la iglesia. O poderlo decirle de otra manera, la fe de Cristo siendo la cabeza fluye a través del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ok. Entonces es la fe del Hijo en la iglesia. En el nuevo pacto, Dios no mandó a nadie creer con su propia fe, así como era en el Antiguo Testamento. Y ojo, a pesar de que los evangelios están en el Nuevo Testamento, la iglesia apareció realmente en el libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo, a pesar de que se manifestó en Cristo, descendió para la iglesia en el libro de los Hechos. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende a la iglesia, trae la fe del Hijo de Dios. Entonces, antes se demandaba que cualquier persona que no había nacido de nuevo pudiera creer. Pero en el creyente nacido de nuevo, la fe de Jesucristo
debiera funcionar. Y porque la iglesia del primer siglo entendió estas cosas, hizo cosas sorprendentes, como la que he citado. Se sentaba en un lugar, vamos a decirlo así. Felipe dice que atendía mesas, era un diácono, para que los apóstoles oraran y ministraran la palabra. Y lo sacó de atender las mesas para las viudas y lo llevó a ser un evangelista con señales y milagros. Él tuvo que recibir la fe de los apóstoles, porque dice la Biblia que los apóstoles pusieron manos sobre Felipe. Felipe llegó a tener la misma fe de los apóstoles, porque era la fe de Jesucristo en ellos. Amén. Amén. Ahora, nosotros vivimos en un contexto peruano, en un contexto latinoamericano, bajo la cultura occidental, y cuando tú hablas a las personas en Cristo, te pueden mirar raro, porque ellos están pensando en creencias, pero muchas veces la palabra creencia es estática. ¿Sí? La gente, por ejemplo, que cree y tiene ídolos o tiene una formación tradicional, ellos tienen creencias, pero no tienen fe. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es algo tradicional y popular. Ellos creen que por creer lo que ellos creen, ya tienen la fe, pero eso no es así. Si la persona tiene una creencia, no necesariamente va a usar la fe. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo creer que Jesucristo ha resucitado, pero yo no vivo como Jesucristo dice que yo debo vivir. ¿Tengo creencia? Sí. ¿Es intelectual? Sí. ¿Es mental? Sí. ¿Es información? Sí. Pero no es la fe en operación. Eva cayó por el razonamiento, pero María creyó. María, la madre de Jesús. Amén. No estoy saltando a María, pero María es nuestra hermana. Y así como la descendencia viene a través de Eva, también va a través de María. Volvamos al de mujeres que tuvieron una reacción diferente a el lenguaje de fe. Imagínate, a una mujer joven como era, le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo. ¿Qué pasa eso con el siglo? Nadie lo va a creer, pues. Tenía que ser un acto sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, la fe siempre es dinámica. Entonces, si yo estoy andando en fe, pero mi fe es estática, no está produciendo, entonces es la creencia que está, pero no es la fe del corazón que está aquí. Por eso la Biblia dice para Dios, cuando nos vamos a convertir, dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos. La creencia es el corazón, el ser interior. Y el mismo apóstol dice en el pasaje, ¿cómo creerán si no hay alguien que les predique? Genera toda una atmósfera espiritual para que la fe se levante en la persona. Y si cree, finalmente recibe no la fe de la persona, sino la fe de Cristo. Le voy a poner un solo. Imagínense a una mujer que tiene un caso de apendicitis. ¿Ok? Esto es de la vida real. Está en un lugar lejano y casualmente, entre las casualidades de Dios, había un evangelista cerca que, sabiendo eso, le dijeron, esta persona probablemente muere. Porque si la trasladamos en un terreno, trocha, ustedes saben lo que es una trocha. Así, ¿no es cierto? Va a morir en el camino. Entonces, por lo menos ore para que se salve o para que Dios haga algo. Entonces, el evangelista llegó y le dijo, mira la pregunta que le hace. ¿Tú tienes fe para ser sanada? Sí, dijo. El evangelista le dijo, Dios me muestra que no. No, que yo la tengo, que yo la tengo. Entonces yo te voy a secundar, le dijo. Comienza a orar ahora y yo le voy a pedir a Dios que te sane.
La persona comenzó a orar y no recibió nada. Entonces le dijo, ¿me permites orar por ti? Sí, le dijo. Instantáneamente fue sanada. Ella creía que tenía fe, pero no la tenía. Ahí estaba la mentira, en creer que la tenía. Y ella era una persona que asistía a una congregación, pero no había entendido la fe. Y este hombre, como ya había sido ejercitado en esa fe, simplemente la ayudó. Y ahí tú ves el amor de Dios. ¿Cuántas veces nos ve Dios en esa condición y viene y nos ayuda para que demos un paso adelante? Amén. Vamos a orar en unos momentos, pero si tú tienes algo que crees que te esté estorbando, entonces el tiempo de la oración es el importante para que tú te des cuenta que aquí hay algo muy importante para tu vida. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado que en el Antiguo Testamento, para que la persona pudiera fluir en la fe de Dios, porque no había nacido de nuevo, tenía que ponerse a cuenta con la sangre y después podía ejercer su fe? Amén. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver Hebreos 9:14 para que veamos un detalle muy importante. Hebreos 9:14. Tanto más de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros deseos de muerte, esta es otra versión, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más que dice? La sangre de Cristo. ¿Cuánto más? Acá hay una diferencia. La sangre de animales, si con la sangre de animales ellos pudieron hacer todos los portentos sobrenaturales que hicieron, ¿cuánto más la sangre de Cristo, siguiendo hacia el final, te capacitará? ¿Para qué? Para que sirvas al Dios vivo. Amén. Para que hagas las obras de Dios. ¿Sí? Primero te tiene que limpiar de esas cosas que producen muerte. Mira, el apóstol Santiago dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, para mantenerse en esa vida que está hablando aquí, ¿sí?, tiene que la sangre de Jesucristo ser aplicada. Pero, como hemos hablado, hay un enemigo que contiende contra nosotros para que ignoremos la verdad, para que la olvidemos o para que nos enfoquemos en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades y en nuestros pecados. Una persona que está más consciente de sus limitaciones no puede fluir en la fe de Dios. O sea, el enemigo lo rodea de circunstancias para que esa fe se apague. Por eso el apóstol Pablo dice que aviva el fuego de Dios. Porque el enemigo ataca para que tú tengas una... Pero la fe es lo que hace que el fuego se mantenga. Tienes que creer en Dios con esa fe que Él te la va a prestar para que ese fuego se mantenga y tú hagas cosas que no has hecho antes. ¿Sí? El asunto es que a veces cuando pasa la vida cristiana llegamos a una época de conformismo y no estamos creyendo por cosas mayores. Amén. Entonces la sangre del Hijo de Dios nos presenta sin mancha ante el Padre Celestial y la fe de su Hijo fluye a través nuestro produciendo las obras de Dios. Amén. Esa sangre tiene un gran poder, hermanos. Esa sangre, fíjese, acá dice que podemos servir a Dios si esa sangre nos limpia. ¿Sí nos ha limpiado antes? Por supuesto, toda la vida pasada que teníamos sin Cristo. Pero en la vida cristiana, Dios te sigue limpiando. ¿Para qué? Para que la fe que Dios tiene para ti, la que está aquí, tú la puedas ejercer libremente y que no haya estorbo. No te mires en tus imposibilidades, mírate en tus posibilidades. ¿Sí? Porque al que cree, todo le es posible. Amén.
Pero todo es posible, necesitamos la fe del Hijo de Dios en nuestra vida. ¿Tú crees que si ese evangelista no hubiera tenido fe, qué hubiera pasado con la señorita o la mujer esta? Se hubiera muerto, pues. Tan importante es esto, es vital, porque en nuestro día a día necesitamos ejercer la fe. Pastor, mi hija no se convierte todavía, o mi hija iba a la iglesia y se ha enfriado. Pastor, he tenido problemas, ahora invertí una cantidad de dinero y he perdido y ahora me es difícil vivir cada día. ¿Qué pasaría si la fe del Hijo de Dios se levanta en ti y crees por lo imposible? Tú dices, no, yo no miro que no tengo dinero, yo no miro que no tengo esto o lo otro. Simplemente tú te enfocas en la palabra de Dios. Por eso Salomón muy sabiamente dijo, no se aparten mis ojos de tu palabra, ni mis oídos tampoco. Te lo estoy poniendo en versión popular, está en el capítulo 4. Entonces, la sangre de Jesucristo nos hace posible la fe. Mira que Jesús en su parte humana tuvo que creer mucho, porque Él iba a ser flagelado, Él iba a ser crucificado y iba a estar 3 días en la tumba. Sin embargo, esa sangre que Él iba a derramar y la fe de Dios que estaba en Él, cerró para nosotros el infierno y el lago de fuego. Rompió el sello del sepulcro. Algún día todos vamos a morir. Pero el que cree vence la muerte. Derrotó todo demonio. Sí, vamos a 1 Juan. 1 de Juan 5, 4, 5. 1 Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, mira que está hablando de nacimiento, nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido la fe. Hay que ponerle un modo avión a este teléfono. ¿Sí? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ya creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces la fe que debe levantarse en ti tiene que vencer al mundo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ejercer esa fe. Y puede ser que el enemigo le haya engañado que ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido realmente de nuevo, esa fe está disponible y operativa. Amén. Creer en Jesucristo es primero, sí, pero dejarle vivir su vida en nosotros, aceptando y permitiendo que esa fe fluya en nosotros, es segundo. Amén. Entonces, ¿de qué debemos ser limpiados? De todas aquellas cosas que nos están echando la fe. Pueden ser ideas erróneas incluso. Y si aplicamos este texto maravilloso de Hebreos 9:14, ¿cuánto más debiéramos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuánto más debiéramos cambiar nuestro dolor en alabanza? ¿Cuánto más debiéramos enfrentar la muerte en nuestro lecho final, sabiendo que pasaremos a nuestro glorioso hogar eterno? ¿Cuánto más la fe del Hijo de Dios se levantará en nosotros? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Y cuánto más? Aleluya. Ahora, hermanos, hay algunas cosas que no son todas espirituales. Hay cosas que son estrictamente humanas. El enemigo, para detener la fe de una iglesia, mantiene, o en general a la cristiandad, con una serie de distracciones. Mucho tiempo pasando en el TikTok, juegos electrónicos, pasatiempos múltiples, sin estar consciente del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo que cada vez está más complejo, más perdido, donde el creyente tiene que sacar músculo a través de la fe. Es vital, es importante. En el mundo de hoy prevalecemos con fe.
y tiene que ser la fe del Hijo de Dios. ¿Qué pasaría si viene una persecución y te quitan el agua? ¿Qué cosa tendrías que hacer para que tener agua en tu caño? No te la cerraron porque no pagaste, sino porque como parte de la persecución te quitaron el agua. Es un ejemplo hipotético, pero si sucediera, ¿tu fe será suficiente? ¿No es cierto que no? Dígame pues. ¿No es cierto que no? Hay cosas donde nuestra fe no es suficiente, porque comenzamos a creer como si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Creo, pero no se trata que tú creas por tu propia cuenta. Acá hay una fe que ha sido entregada a la iglesia y para aquel que se atreve a operarla, siendo un nacido de nuevo. Amén. Y te voy a decir algo más. Esta fe es obra de la gracia. Por eso Pablo dice, si es por fe, es por gracia. Gracia es lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Gracia es que tú no alcanzas, no das la talla, pero la gracia te reviste y te capacita para que tú des la talla. No es nuestro esfuerzo personal. Y a Jesús no le gustan las mezclas. Dijo, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente. No quería decirlo, pues ya lo dijo la hermana. No consideraba a esas personas, ¿no? Entonces, fe de Cristo con el esfuerzo de mi propia fe, ¿esa mezcla podrá traer algo? Te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque llega un momento donde eres retado y esa fe ya no te sirve porque es tuya. Miren, hermanos, realmente, si nosotros no dejamos que esa fe fluya, vamos a ser derrotados en algunas áreas de nuestra vida. Para lidiar con ciertos pecados, con ciertas ataduras, con ciertos vicios, con ciertas cosas que pueden estar ocultas o lo que sea, necesitas una fe sobrenatural. ¿Dónde dice en la Biblia que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron a un curso en un instituto, y no tengo nada contra el instituto, para aprender un curso de fe? Fe 1, fe 2, fe 3. En ninguna parte. ¿Por qué tenían la fe así como a flor de piel, si vale el término? Era algo tan natural, porque esa no era su fe, pues, hermanos. Por eso Pablo también dice en 2 Corintios que especialmente hay un don de fe. Ese don le cae a la persona en cualquier momento. Pero cuando ese don no está en operación, la fe de Jesucristo le ha sido entregada a la iglesia. Y no hay ningún impedimento. Si tú en tu célula tienes impedimento y usas la fe de Jesús, ¿podrá haber impedimento? ¿En tu familia? En ninguna parte, porque no es la fe tuya. La fe se hace tuya porque tomas la fe de Cristo. Entonces se produce lo que estábamos hablando hace un rato. La fe vence la enfermedad, la adversidad, los traumas, los errores y cualquier lista más que quieras añadir a esto. Vamos a ver un último texto antes de orar, Efesios 1:17. Efesios 1:17 y los versículos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hasta ahí un ratito. ¿Por qué Pablo oraba por los efesios según este versículo? ¿Para que reciban qué? ¿Qué más? Revelación, ¿qué más? Entendimiento, amén. Conocimiento, gracias hermana. Y dice que era una unción, un espíritu. Y en ese, mire que la palabra griega en conocimiento significa el conocimiento pleno, epignosis. Entonces, y usa la palabra bien interesante, usa alumbrar. ¿Qué pasa con una persona que no tiene luz y está en un lugar oscuro?
Claro, pero cuando tú tienes la luz de Cristo en tu vida, comienzas a entender lo que antes no entendías. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado que en su devocional Dios les ha hablado, han venido acá a la iglesia, el pastor está diciendo algo y tú dices, oye, lo mismo que el Señor me dijo y ahora me lo ha dicho el pastor? ¿Les ha pasado? Claro que sí, porque Dios alumbró tu entendimiento. ¿Sí? Amén. Entonces, dice, ¿para qué? ¿Para qué es todo eso? Estamos en el versículo, en la línea 5. Dice, no, la línea 4. Todo eso que Dios hace para que nosotros entendamos, fíjate que Pablo tuvo que orar. Ahora vamos a orar. Amén. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esta cláusula especialmente dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermano querido, ¿podemos entender el poder de Dios? Tenemos que entenderlo. Y ese poder de Dios viene por la fe. La fe desata el poder de Dios. La fe del Hijo en nosotros. Entonces, es vital que esa fe venga primero con el entendimiento y después el accionar. Eso nos hará entender y usar el poder de Dios. Ahora, ¿habrá algo que tenemos que hacer? ¿Habrá algo que nosotros tenemos que hacer? Póngame por favor otra vez el primer versículo. Vamos a volver a nuestro texto original. ¿Sí? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Ese crea, fíjese, un poco con decir que es galardonador del que ¿cómo es que le busca? ¿No lo encontró? ¿Y por qué lo busca? Ya los enredé, creo. En realidad, si tú estudias a fondo este pasaje, está diciendo que busques la manifestación de Dios. Es que no solamente acercarme a Dios y creer, sino yo tengo que dejarle espacio para que Él se manifieste. Por eso dice que la iglesia del primer siglo dijo, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, ellos estaban esperando que cuando creían con esa fe suficiente, Dios se iba a manifestar con cosas concretas en este mundo natural, de tal manera que ellos vivían la fe como una aventura emocionante y no una religión triste. Amén. Entonces, si nosotros creemos cuando nos acercamos a Dios, aún si nuestra fe no es suficiente y le pedimos, Señor, tu fe es tu fe, para creer que cuando yo me acerco a ti, algo tiene que suceder. Y eso no solamente para hacer una obra de Dios, sino para que tú te encuentres con Él y Él se manifieste a ti cuando tú estás a solas con Él. ¿Sí? Realmente cuando uno está en la presencia de Dios puede suceder cualquier cosa. Entonces, si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y tenemos esa fe ejerciendo, Dios se va a manifestar. Dios va a hacer algo para cambiar. Dios va a responder. Dios va a suplir y hará lo que tú creas. ¿Sabes por qué? Porque tú como hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes derechos redentivos. Y esos derechos los ejerces cuando tú dices, Señor, yo creo. Había un hermano que tenía problemas judiciales, no es de esta congregación. Y este hermano, aparentemente su abogado le dijo, ¿sabes qué? Parece que tienes el caso perdido. Y él dijo, ¿y qué dice mi juez Jehová de los ejércitos? ¿Y qué dice mi abogado Jesucristo? El Señor le dijo en su devocional que él iba a voltear todo. Y de la noche a la mañana, mira, cuando es un ejemplo de esto, creer y ver la manifestación de Dios. De un momento a otro, el juez, el fiscal y toda esa gente dijeron, no, al Señor le corresponde el derecho. Y los que iban aparentemente ganando se quedaron en nada. ¿Te das cuenta?
Entonces, sí funciona, sí funciona. Dile a tu vecino, la fe funciona. Amén, y sí que funciona. Entonces, vamos a orar. Estamos en buena hora. Vamos a orar, pero quiero, antes. ¿Has entendido lo que te he comunicado, hermano? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? ¿Te da gozo saber que la fe del Hijo de Dios está en ti y tú la puedes usar? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes están pasando algún tipo de problema ahora? Levante su mano. No le voy a preguntar qué. No, pues levántela bien, pues. Ya. Estos problemas o necesidades, gracias, pueden bajar su mano. Las puedes pasar como saltar una valla. Y los que no tienen problemas, gloria a Dios, pues hermano, ya la guardas para la próxima. No es cierto, claro que sí. Bien, entonces ahora sí, vamos a ponernos de pie. Si el Ministerio de Alabanza quiere subir, pero me espera un ratito que voy a orar. Sí, pueden subir si gustan. Entonces, hermano querido, tu enfoque está en que tú necesitas la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo primero, desecha toda idea errónea que tenías de la fe. Desecha también toda distracción que te ha estado robando la oportunidad de usar esa fe. Acepta que esa fe ya fue entregada a la iglesia del primer siglo y puedes estar en la vida de todo creyente que creyó después. ¿Sí? Busca la manifestación de Dios en tu día a día. Ora para que Dios te dé entendimiento de cómo usarla en cada caso. Vive con una mentalidad enfocada en el poder sobrenatural de Dios. Cultiva una mentalidad de vencedor. Cree por cosas grandes o pequeñas, buscando siempre que el Padre Celestial sea glorificado y el nombre de su Hijo levantado. Amén. Dile, Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad y entendimiento que me has dado, porque muchas veces me esforcé en creer y mi fe no fue suficiente, olvidándome o ignorando que tenía a mi disposición la fe de tu Hijo. Ahora, Señor, sabiendo que esa fe ya fue entregada a la iglesia de todos los tiempos, en este tiempo que me ha tocado vivir, yo desecho toda idea errónea, toda distracción, toda cosa que se levanta contra esa fe, y acepto consciente y voluntariamente la fe del Hijo de Dios, buscando que tú te manifiestes en mi día a día. Padre, humildemente te pido que me des entendimiento de cómo usarla. Señor, tu palabra dice acerca de la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo está llena de fe, llena de tu poder. Me comienzo a ver, como dice tu palabra, ejerciendo la fe tuya y siendo un vencedor, más que un vencedor. Por lo que necesite creer que tú seas glorificado, y por la fe en tu nombre yo pueda ser el tipo de creyente que está en el Nuevo Testamento. La sangre de tu Hijo Jesucristo, para que me limpie de toda obra de muerte
y cambiarla por toda obra de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, el creyente era ungido con aceite después que era pasado por la sangre, tu espíritu levante la fe en mí y que me haga semejante a mi Maestro. Yo te pido, Señor, que me uses. Hay mucha gente alrededor que necesita ver un testimonio de fe. Recibo esa fe por gracia. La recibo por gracia. Ahora mismo. Que está en operación. Derribo toda duda, toda incredulidad, todo temor. Y creo firmemente, con tu fe en mí, que cualquier necesidad, adversidad, enfermedad o cosa semejante cae rendida a tus pies por la fe de tu Hijo. Te doy mi alabanza y mi adoración. Aleluya. Voy a orar por ustedes, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de poder orar por mis hermanos, haciendo eco a la palabra del apóstol Pablo, que él oraba para un entendimiento de las cosas espirituales, especialmente, como dice en ese texto, para creer en el poder de Dios de una manera aún más amplia. Por eso yo oro por todos y cada uno de los que están aquí. Y oro también por los que no están en este turno o por los que no han podido venir, que son nacidos de nuevo, para que la fe tuya, Padre, que es la fe de tu Hijo, se levante en cada uno de mis hermanos y que ellos crean por lo que tú pongas, que ellos vayan a creer que esa fe segura, perfecta, que no falla jamás, la fe del Hijo de Dios, esté de una manera tangible en ellos, de tal manera que lo que ellos requieran de ti, que es tu voluntad, ellos puedan comprobarlo en su caminar, en su día a día, de tal manera, Señor, que abunden actos de gratitud, que abunden ofrendas de alabanza y adoración, porque ellos están experimentando un nuevo tiempo en su vida, un tiempo que ya no van a creer por sí mismos, sino van a rendirse a creer con esa fe. Y esa fe que la hagan suya, de tal manera que eso sea su estilo de vida y vivan por la fe. Y que a partir de ese obrar tuyo en sus vidas, tú puedas revelarle muchas cosas que ellos necesitan saber para estos tiempos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, porque Él es todo para nosotros y su fe también la ha regalado a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Recibe toda gloria, toda alabanza. Vamos a cantar en gratitud a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo cantamos suavecito. Amén. Cantemos todos, expresemos nuestra gratitud a Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias.